Hola, buenas tardes. Somos el equipo 8 y vamos a presentar nuestro pedido de balances de materia. El equipo 8 está conformado por Estefanía Carolina Alonso Rodríguez, Melissa Estrada Salas y José Raúl Ramos Hernández. El día de hoy vamos a presentar un problema de David Himmelblau de la quinta edición. Este problema nos da una reacción de dióxido de carbono con 3 moles de hidrógeno que va a producir metanol con agua. El problema nos dice que tenemos en la alimentación fresca un 0.5% de inertes y también como otro dato nos da que en la alimentación al reactor va a contener un 2% de inertes y la conversión en una sola etapa de 60%. Ese nos pide calcular los flujos molares de la alimentación fresca, la alimentación total del reactor y el flujo de purgado para una producción de 100 mol por hora de metanol. Como sabemos, lo primero que se debe de hacer es realizar el diagrama del proceso y indicando todos los datos que nos da el problema. En este caso, el dato nos daba que para la alimentación fresca teníamos un 0.005 de mol y entonces por lo que mol de inertes, entonces esto nos dice que el restante que es de 0.995 va a ser de dióxido de carbono y de hidrógeno. Así, al igual manera, en la entrada al reactor nos dice el 2% de los inertes, por lo tanto el 0.98 va a ser de mol de dióxido de carbono e hidrógeno, como ya se dijo anteriormente. Ahora tenemos nuestro análisis de grados de libertad, en el cual nos indica que vamos a empezar por la corriente número 2, la cual fue la única en la que tuvimos un 0 grados. Después vamos a determinar las fracciones molares. Esto, bueno, como el problema nos indicó, la fracción de inertes es de 0.02, entonces por lo tanto el 0.98 va a ser de dióxido de carbono e hidrógeno, como ya se dijo anteriormente. Entonces, utilizando la reacción estequiométrica de que por cada mol de dióxido de carbono va a haber 3 mol de hidrógeno, se van a igualar los términos de fracción mol y después vamos a despejar. Entonces, aquí vamos a tener todo en términos de fracción de dióxido de carbono y lo vamos a resolver con la fracción de dióxido de carbono y de hidrógeno. Después vamos a calcular los moles para los componentes de N2. Entonces, como ya conocemos el número de moles que hay en la corriente 2, solo se va a multiplicar por la fracción molar que hay en cada componente. Y en el caso de los moles de dióxido de carbono nos dio un 24.5, en el de hidrógeno nos dio 7.35 y en el de los inertes, pues como ya lo sabíamos, teníamos 2 moles. Ahora vamos a tener la conversión en una sola etapa que va a ser en la reacción. Tenemos la ecuación de entrada de reactivo menos salida del producto sobre entrada de reactivo, lo cual al sustituir los datos que ya teníamos nos da 98 moles de reactivo. Entonces, vamos a tener en la salida de reactivo 98 menos el 0.6% que era del 60% que nos daba por 98 y esto nos va a dar 39.2 moles de salida, los cuales son los moles de entrada de N3. Ahora vamos a sumar los moles de CO2 y los moles de H2. Entonces vamos a tener al final 9.8 moles de CO2 y vamos a tener también moles de hidrógeno, vamos a tener 29.4 moles. Bueno, pues como ya conocemos la corriente número 3 de cantidad de moles, vamos a sustituir todo en la ecuación 4. Bueno, aquí tenemos de que los moles de dióxido de carbono, los consumidos, los vamos a multiplicar por el 24.5 por lo que ya nos daba del 60% y nos va a dar 14.7 moles consumidos de CO2. Entonces ya también de que con el hidrógeno vamos a tener 44.1 por los moles consumidos. En N3 vamos a tener 14.7 moles de metanol generados, con lo que ya habíamos dicho, y como con los 14.7 moles también vamos a tener 14.7 moles de el hidrógeno, de agua.
Ok, ahora en N3, pues para sacar lo de la corriente, vamos a sumar todos los moles anteriores que de metanol, de agua, de dióxido de carbono, de hidrógeno, los inertes, y al final tenemos 70.6. Entonces, este 70.6 lo vamos a utilizar con las fracciones molares, y todos los moles que teníamos los vamos a dividir entre eso para que nos dé las fracciones molares, que son 0.21, 0.14 y así sucesivamente. Bueno, pues yo voy a seguir de aquí en adelante. Para obtener lo que es N4, son los moles de metanol más los moles de agua, que es nuestro producto. Y pues como en el otro corriente, obtuvimos que ambos son 14.7. Sumándolos nos da 29.4. Y pues para las fracciones molares, pues como son lo mismo, 14.7 entre 29.4, ambos nos dan 0.5. Para el N5 son los moles de CO2 más los moles de hidrógeno más los moles de inerte. Recordemos que tenemos los moles de inerte, pero pues no los habíamos usado, pues no se usaban en la reacción. Entonces, N5, que es igual a 9.8 más 29.4 más 2, nos da 41.2 moles en la corriente de N5. Con este 41.2 los utilizamos para sacar las fracciones molares, que es los moles de nuestros reactivos y del inerte entre el total del N5, que nos da 0.4, 0.05 y 0.71. Para la corriente N1 y N7, tenemos que N1 más N7 son igual a los 100 moles, que serían los moles de N2. Entonces, hacemos un pequeño despeje para así poder conocer nuestras incógnitas. N1 igual a 100 menos N7. Con esto obtenemos nuestra reacción, nuestra ecuación. Y utilizando los balances de inerte, obtenemos nuestra otra reacción. Evaluamos 5 en 6, o sea, nuestras ecuaciones que acabamos de obtener, para de esta forma obtener lo que es N7. N7 nos da igual a 34.45 moles. Y como ya obtuvimos N7, esto lo ponemos en la ecuación 5 que obtuvimos, y 100 menos 34.5 nos da 65.55. Para las fracciones molares en N1, pues se utilizan las fracciones de N1, que es la que queremos conocer, la fracción molar de N7, que ya lo obtuvimos, y la fracción molar de CO2 en N2. Se sustituyen, se despeja y obtenemos que la fracción molar para N1 es 24.5 menos 8.194 entre 65.552 nos da 0.249. Y conociendo esto, pues ya hacemos una rápida resta de 1 menos la fracción del CO2 y la fracción del inerte, nos va a dar igual a 0.7. Con N6, pues ya este es más sencillo, pues ya obtenemos, ya sabemos N5 y N7. Si hace un despeje, nos queda que N6 es igual a 5 menos N7, y N6 nos da igual a 6.752 moles. Y pues, en nuestro factor de escalamiento, hacemos que 100 moles por la corriente N2 por la fracción de metanol nos da 14.7, y así obtenemos nuestro factor de escalamiento, que es 68.027 moles por hora. Tomando en cuenta los cálculos realizados anteriormente y respondiendo a los incisos del problema, tenemos que en el inciso A, los flujos molares de la alimentación fresca es la corriente 1 por el factor de escalamiento. Sustituimos y nos queda 4.459.309 moles sobre hora. En el inciso B, para la alimentación total al reactor, tenemos que es la corriente 2 para el factor de escalamiento, nos da un total de 6.802.72 moles sobre hora. Para el inciso C, el flujo del purgado para una producción de 1000 moles sobre hora de metanol, tenemos que es la corriente 6 por el factor de escalamiento. Sustituimos y obtenemos que es 459.3089 moles sobre hora.
Como conclusión, tenemos que hemos logrado obtener satisfactoriamente las respuestas para la corriente de alimentación fresca, el total de alimentación al reactor y un factor de escalamiento para producir 1000 moles sobre hora de metanol, por medio del uso de los cálculos aprendidos durante todo el semestre para la obtención de corrientes, fracciones molares, purgas y reciclados, además de utilizar otras asignaturas como lo es la introducción a la ingeniería química, donde podemos ver que el metanol se usa principalmente como disolvente industrial, y la química orgánica, como pudimos entender mejor nuestra reacción empleando un proceso catalítico del dióxido de carbono y el hidrógeno para obtener el metanol. Muchas gracias por su atención. A continuación vamos a mostrar nuestras referencias. Esa es una y ahí están las otras.